Crimen y castigo, de Fyodor Dostoyevsky. No es fácil explicar cómo había nacido en el trastornado cerebro de Catalina Ivanovna la idea insensata de aquella comida. En ella había invertido la mitad del dinero que le había entregado Raskolnikov para el entierro de Marmeladov. Tal vez se creía obligada a honrar convenientemente la memoria del difunto a fin de demostrar a todos los inquilinos y sobre todo a Amalia Ivanovna que él valía tanto como ellos, sino más, y que ninguno tenía derecho a adoptar un aire de superioridad al compararse con él. ¿Acaso aquel proceder obedecía a ese orgullo en que determinadas circunstancias, y especialmente en las ceremonias públicas ineludibles para todas las clases sociales, impulsa a los pobres a realizar un supremo esfuerzo y sacrificar sus últimos recursos solamente para hacer las cosas tan bien como los demás y no dar pábulo a comadreos? También podía ser que Catalina Ivanovna, en aquellos momentos en que su soledad y su infortunio eran mayores, experimentara el deseo de demostrar a aquella pobre gente que ella, como hija de un coronel y persona educada en una noble y aristócrata mansión, no solo sabía vivir y recibir, sino que no había nacido para barrer ni para lavar por las noches la ropa de sus hijos. Estos arrebatos de orgullo y vanidad se apoderaban a veces de las más sinceras criaturas y cobran la forma de una necesidad furiosa e irresistible. Por otra parte, Catalina Ivanovna no era de esas personas que se aturden ante la desgracia. Los reveses de fortuna podían abrumarla, pero no batir su moral ni anular su voluntad. Tampoco hay que olvidar que Sonetchka afirmaba, y no sin razón, que no estaba del todo cuerda. Esto no era cosa probada, pero últimamente en el curso de todo un año, su pobre cabeza había tenido que soportar pruebas especialmente rudas. En fin, también hay que tener en cuenta que según los médicos, la tisis, en los periodos avanzados de su evolución, perturba las facultades mentales. Las botellas no eran numerosas ni variadas, no se veía en la mesa vino de madera, Lugine había exagerado, había verdades, otros vinos, vodka, ron o porto, todo de la peor calidad, pero en cantidad suficiente. El menú preparado en la cocina de Amalia Ivanovna se componía además de kutia, ritual de 3 o 4 platos, entre los que no faltaban los populares crepes. Además, se habían preparado 2 samóvares para los invitados que quisieran tomar té o ponche después de la comida. Catalina Ivanovna se había encargado personalmente de las compras, ayudada por un inquilino de la casa, un polaco famélico que habitaba, solo Dios sabía por qué, en el departamento de la señora Lippevechel, y que desde el primer momento se había puesto a disposición de la viuda. Desde el día anterior había demostrado un celo extraordinario. A cada momento, y por la cuestión más insignificante, iba a ponerse a las órdenes de Catalina Ivanovna, y la perseguía hasta los Gosti Dvor, llamándola pani comandanta. De aquí que después de haber declarado que no habría sabido qué hacer sin este hombre, Catalina Ivanovna acabara por no poder soportarlo. Esto le ocurría con frecuencia, se entusiasmaba ante el primero que se presentaba a ella, lo adornaba con todas las cualidades inimaginables, le atribuía 1000 méritos inexistentes, pero en los que ella creía de todo corazón para sentirse de pronto desencantada y rechazar con palabras insultantes al mismo ante el cual se había inclinado horas antes con la más viva admiración. Era de natural alegre y bondadoso, pero sus desventuras y la mala suerte que la perseguía le hacían desear tan furiosamente la paz y el bienestar que el menor tropiezo la ponía fuera de sí. Y entonces, a las esperanzas más brillantes y fantásticas, sucedían las maldiciones y desgarraba y destruía todo cuanto caía en sus manos y terminaba por dar cabezadas en las paredes. Amalia Fedorovna adquirió una súbita y extraordinaria importancia a los ojos de Catalina Ivanovna y el puesto que ocupaba en su estimación se amplió considerablemente, tal vez por el solo motivo de haberse entregado en alma y vida a la organización de la comida de funerales. Se había encargado de poner la mesa, proporcionando la mantelería, la vajilla y todo lo demás, amén de preparar los platos en su propia cocina. Catalina Ivanovna le había delegado sus poderes cuando tuvo que ir al cementerio y Amalia Fedorovna se había mostrado digna de esta confianza. La mesa estaba sin duda bastante bien puesta, cierto que los platos, los vasos y los cuchillos, los tenedores, no hacían juego porque procedían de aquí y de allá, pero a la hora señalada todo estaba a punto y Amalia Fedorovna, consciente de haber desempeñado sus funciones a la perfección, se pavoneaba con un vestido negro y un gorro adornado con flamantes cintas de luto, y así ataviada recibía a los invitados con una mezcla de satisfacción y orgullo.
Este orgullo, aunque legítimo, contrario a Catalina Ivanovna, que pensó, cualquiera diría que nosotros no habríamos podido poner la mesa sin ayuda. El gorro adornado con cintas nuevas le chocó también. Esta estúpida alemana estará diciéndose que por caridad ha venido en socorro nuestro. Por caridad, habráse visto. En casa del padre de Catalina Ivanovna, que era coronel y casi gobernador, se reunían a veces 40 personas en la mesa y aquella Amalia Fedorovna, mejor dicho, Ludvigovna, no había podido figurar entre ellas de ningún modo. Catalina Ivanovna decidió no manifestar sus sentimientos enseguida, pero se prometió parar los pies aquel mismo día aquella impertinente que sabe Dios lo que se había creído. Por el momento se limitó a mostrarse fría con ella. Otra circunstancia contribuyó a irritar a Catalina Ivanovna. Excepto el polaco, ningún inquilino había ido al cementerio, pero en el momento de sentarse a la mesa acudió la gente más mísera e insignificante de la casa. Algunos incluso se presentaron vestidos de cualquier modo. En cambio, las personas un poco distinguidas parecían haberse puesto de acuerdo para no presentarse, empezando por Lujine, el más respetable de todos. El mismo día anterior por la noche, Catalina Ivanovna había explicado a todo el mundo, es decir, a Amalia Fedorovna, a Polenchka, a Sonia y al polaco, que Piotr Petrovich era un hombre noble y magnánimo, además rico y superiormente relacionado, que había sido amigo de su primer esposo, y había frecuentado la casa de su padre, y afirmó que le había prometido dar los pasos necesarios para que le asignaran una importante pensión. A propósito de esto, hay que decir que cuando Catalina Ivanovna se hacía lenguas de la fortuna o de las relaciones de alguien y se envanecía de ello, no lo hacía por interés personal, sino simplemente para realzar el prestigio de la persona que era objeto de sus alabanzas. Como Lujine, y seguramente, por seguir su ejemplo, faltaba aquel tunante de Lebeziatnikov. ¿Qué idea se habría forjado de sí mismo aquel hombre? Ella le había invitado solamente porque compartía la habitación de Piotr Petrovich y habría sido un desaire no hacerlo. Tampoco habían acudido una gran señora y su hija, no ya demasiado joven, que vivían desde hacía solo 2 semanas en casa de la señora Lippewechsel, pero que habían tenido tiempo para quejarse más de una vez de los ruidos y los gritos procedentes de la habitación de los Marmeladov, sobre todo cuando el difunto llegaba bebido. Como es de suponer, Catalina Ivanovna había sido informada inmediatamente de ello por Amalia Ivanovna en persona, que en el calor de sus disputas había llegado a amenazarla con echarla a la calle, con toda su familia, por turbar, así lo decía a voz en grito, el reposo de los inquilinos tan honorables que los Marmeladov no eran dignos ni siquiera de atarles los cordones de los zapatos. Catalina Ivanovna había tenido especial interés en invitar a aquellas 2 damas a las que ni siquiera merecía atar los cordones de los zapatos, sobre todo porque le habían vuelto la cabeza desdeñosamente cada vez que se habían encontrado con ella. Catalina Ivanovna se decía que su invitación era un modo de demostrarles que era superior a ellas en sentimientos y que sabía perdonar las malas acciones. Por otra parte, las invitadas tendrían ocasión de convencerse de que ella no había nacido para vivir como vivía. Catalina Ivanovna tenía la intención de explicarles todo esto en la mesa, hablándoles también de las funciones de gobernador desempeñadas en otros tiempos por su padre, y entonces, de paso, les diría que no había motivo para que le volviesen la cabeza cuando se cruzaban con ella y que tal proceder era sencillamente ridículo. También faltaba un grueso teniente coronel. En realidad no era más que un capitán retirado, pero se supo que estaba enfermo y obligado a guardar cama desde el día anterior. En fin, que solo asistieron, además del polaco, un miserable empleadillo de aspecto horrible, vestido con ropas grasientas, que despedía un olor nauseabundo y, por añadidura, era mudo como un poste. Un viejillo sordo y casi ciego que había sido empleado de correos y cuya pensión en casa de Amalia Ivanovna corría a cargo desde tiempo inmemorial y sin que nadie supiera por qué de un desconocido, un teniente retirado o mejor dicho empleado de intendencia. Este último entró del modo más correcto, lanzando grandes carcajadas y sin chaleco. Apareció otro invitado que fue a sentarse a la mesa directamente sin ni siquiera saludar a Catalina Ivanovna, y finalmente se presentó un individuo en bata. Esto era demasiado, y Catalina Ivanovna lo hizo salir con ayuda del polaco. Este habría traído a 2 compatriotas que nadie de la casa conocía porque jamás habían vivido en ella. Todo esto irritó profundamente a Catalina Ivanovna, que juzgó que no valía la pena haber hecho tantos preparativos. Por temor a que faltara espacio, había dispuesto los cubiertos de los niños no en la mesa común que ocupaba casi toda la habitación, sino en un rincón sobre el baúl. Los 2 más pequeños estaban sentados en una banqueta, y Polechka, como hija mayor, había de cuidar de ellos, hacerles de comer, sonarlos, etc.
Dadas las circunstancias, Catalina Ivanovna se creyó obligada a recibir a sus invitados con la mayor dignidad, e incluso con cierta altanería. Les dirigió especialmente a algunos una mirada severa y los invitó desdeñosamente a sentarse a la mesa, achacando sin que supiera por qué Amalia Ivanovna la culpa de la ausencia de los demás invitados. Empezó de pronto a tratarla con tanta descortesía que la patrona no tardó en advertirlo y se sintió profundamente ofendida. La comida comenzó bajo los peores auspicios. Al fin todo el mundo se sentó a la mesa. Raskolnikov había aparecido en el momento en que regresaban los que habían ido al cementerio. Catalina Ivanovna se mostró encantada de verle, en primer lugar porque entre todos los presentes, él era la única persona culta. Lo presentó a sus invitados diciendo que 2 años después sería profesor de la Universidad de Petersburgo, y en segundo lugar porque se había excusado inmediatamente y en los términos más respetuosos de no haber podido asistir al entierro pese a sus grandes deseos de no faltar. Catalina Ivanovna se arrojó sobre él y lo sentó a su izquierda, ya que Amalia Ivanovna se había sentado a su derecha, e inmediatamente empezó a hablar con él en voz baja, a pesar del bullicio que había en la habitación y de sus preocupaciones de dueña de casa, que quería ver bien servido a todo el mundo, y además, pese a la tos que le desgarraba el pecho. Catalina Ivanovna confió a Raskolnikov su justa indignación ante el fracaso de la comida, indignación cortada a cada momento por las incontenibles y mordaces burlas contra los invitados y especialmente contra la patrona. La culpable de todo esto es esa detestable lechuza. Ella y solo ella, ya sabe usted de quién hablo. Catalina Ivanovna le indicó a la patrona con un movimiento de cabeza y continuó. Mírela, se da cuenta de que estamos hablando de ella, pero no puede oír lo que decimos, por eso abre tanto los ojos. La muy lechuza. Un golpe de tos y continuó. ¿Qué perseguirá con la exhibición de ese gorro? Tosió de nuevo. ¿Ha observado usted que pretende hacer creer a todo el mundo que me protege y que me hace un honor asistiendo a esta comida? Yo le rogué que invitara a personas respetables, tan respetables como lo soy yo misma, y que diera preferencia a los que conocían al difunto. Y ya ve usted a quién ha invitado, a una serie de patanes y puercos. Mire ese de la cara sucia, es una porquería viviente, y esos polacos nadie los ha visto nunca aquí. Yo no tengo la menor idea de quiénes son ni de dónde han salido, para qué demonio habrán venido. Mire qué quietecitos están. Pane! Gritó de pronto a uno de ellos. ¿Ha comido usted crepes? Coma más y beba cerveza. ¿Quiere vodka? Fíjese, se levanta y saluda. Mire, mire. Deben estar hambrientos los pobres diablos, que coman, por lo menos no arman bulla. Pero temo que los cubiertos de la patrona, que son de plata... Oiga, Amalia Ivanovna, dijo en voz bastante alta dirigiéndose a la señora Lippevechsel. Sepa usted que si diera el caso de que desaparecieran sus cubiertos, yo me lavaría las manos, se lo advierto. Y se echó a reír a carcajadas, mirando a Raskolnikov e indicando a la patrona con movimientos de cabeza. Parecía muy satisfecha de su ocurrencia. No se ha enterado todavía, no se ha enterado. Ahí está con la boca abierta. Mírela, parece una lechuza, una verdadera lechuza, adornada con cintas nuevas. Esta risa terminó en un nuevo y terrible acceso de tos que duró varios minutos. Su pañuelo se manchó de sangre y el sudor cubrió su frente. Mostró en silencio la sangre a Raskolnikov y cuando hubo recobrado el aliento empezó a hablar nuevamente con gran animación, mientras rojas manchas aparecían en sus pómulos. Óigame, yo le confié la misión delicadísima, sí, verdaderamente delicada de invitar a esa señora y a su hija. Ya sabe a quién me refiero. Había que proceder con sumo tacto. Pues bien, ella cumplió el encargo de tal modo que esa estúpida extranjera, esa orgullosa criatura, esa mísera provinciana que en su calidad de viuda de un mayor ha venido a solicitar una pensión y se pasa el día dando lata por los despachos oficiales con un dedo de pintura en cada mejilla a los 55 años. Esa cursi no solo se ha dignado aceptar mi invitación, sino que ni siquiera ha juzgado necesario excusarse como exige la más elemental educación. Tampoco comprendo por qué ha faltado Piotr Petrovich. ¿Pero qué le habrá pasado a Sonia? ¿Dónde estará? Ah, ya viene. ¿Qué te ha ocurrido, Sonia? ¿Dónde te has metido? Debiste arreglar las cosas de modo que pudieras acudir puntualmente a los funerales de tu padre. Rodion Romanovich, hágale sitio a su lado. Siéntate, Sonia, y toma lo que quieras. Te recomiendo esta carne en gelatina. Enseguida traerán los crepes. Ya están servidos los niños. No te falta nada, Polechka. Pórtate bien, Lena. Y tú, Kolia, no muevas las piernas de ese modo. Compórtate como un niño de buena familia. ¿Qué hay, Sonechka? Sonia se apresuró a transmitirle las excusas de Piotr Petrovich, levantando la voz cuanto pudo, a fin de que todos la oyeran y exagerando las expresiones de respeto de Lujine.
Añadió que Piotr Petrovich le había dado el encargo de decirle que vendría a verla tan pronto como le fuera posible para hablar de negocios, ponerse de acuerdo sobre los pasos que había que dar, etc. Sonia sabía que estas palabras tranquilizarían a Catalina Ivanovna y sobre todo que serían un bálsamo para su amor propio. Se había sentado al lado de Raskolnikov y le había dirigido una mirada rápida y curiosa, pero durante el resto de la comida evitó mirarle y hablarle. Al mismo tiempo que distraída, parecía estar atenta a descubrir el menor deseo en el semblante de su madrastra. Ninguna de las dos iba de luto por no tener vestido negro. Sonia llevaba un trajecito pardo y Catalina Ivanovna un vestido de indiana oscuro a rayas, que era el único que tenía. Las excusas de Piotr Petrovich produjeron excelente impresión. Después de haber escuchado las palabras de Sonia con grave semblante, Catalina Ivanovna se informó con la misma dignidad de la salud de Piotr Petrovich. Enseguida dijo a Raskolnikov, casi en voz alta, que habría sido verdaderamente chocante ver a un hombre tan serio y respetable como Lujine en aquella extraña sociedad, y que se comprendía que no hubiera acudido a pesar de los lazos de amistad que unían a su familia. He aquí por qué le agradezco especialmente, Rodion Romanovich, que no haya despreciado mi hospitalidad, aunque usted está en condiciones parecidas, añadió en voz lo bastante alta para que todos lo oyeran. Estoy segura de que solo la gran amistad que le unía a mi pobre esposo ha podido inducirle a mantener su palabra. Acto seguido recorrió las caras de todos los invitados con una mirada ceñuda y de pronto, de un extremo a otro de la mesa, preguntó al viejo sordo si no quería más asado y si había bebido oporto. El viejecito no contestó y tardó un buen rato en comprender lo que le preguntaban, aunque sus vecinos habían empezado a zarandearlo para reírse a su costa. Él no hacía más que mirar confuso en todas direcciones, lo que llevaba al colmo la alegría general. ¡Qué estúpido!, exclamó Catalina Ivanovna dirigiéndose a Raskolnikov. Fíjese, ¿por qué le habrán traído? En cuanto a Piotr Petrovich, siempre he estado segura de él, y en verdad puede decirse, ahora se dirigía a Malia Ivanovna y con gesto tan severo que la patrona se sintió intimidada, que no se parecen nada a sus quisquillosas provincianas. Mi padre no las habría querido ni para cocineras, y si mi difunto esposo les hubiera hecho el honor de recibirlas, habría sido tan solo por su excesiva bondad. ¿Y cómo le gustaba beber?, exclamó de pronto el antiguo empleado de intendencia mientras vaciaba su 10ª copa de vodka. Tenía verdadera debilidad por la bebida. Catalina Ivanovna se revolvió al oír estas palabras. Mi difunto marido tenía ciertamente ese defecto, nadie lo ignora, pero era un hombre de gran corazón que amaba y respetaba a su familia. Su desgracia fue que, llevado de su bondad excesiva, alternaba con todo el mundo y solo Dios sabe los desparrapos con que se reuniría a beber. Los individuos con que trataba valían menos que su dedo meñique. Figúrese usted, Rodion Romanovich, que encontraron en su bolsillo un gatillo de mazapán. Ni siquiera cuando estaba embriagado olvidaba a sus hijos. ¿Un gatillo?, exclamó el ex empleado de intendencia. ¿Ha dicho usted un gatillo? Catalina Ivanovna no se dignó contestar, estaba pensativa. De pronto lanzó un suspiro. Luego dijo dirigiéndose a Raskolnikov: Usted creerá sin duda, como cree todo el mundo, que yo era demasiado severa con él. Pues no, él me respetaba profundamente, tenía un hermoso corazón y yo le compadecí a veces. Cuando sentado en su rincón levantaba los ojos hacia mí y me conmovía de tal modo que sentía la tentación de mostrarme cariñosa con él, pero me retenía la idea de que inmediatamente empezaría a beber de nuevo. Tenía que ser rigurosa, pues este era el único modo de frenarlo. Sí, dijo el de intendencia, apurando una nueva copa de vodka. Había que tirarle los pelos, y muchas veces. Hay imbéciles, replicó vivamente Catalina Ivanovna, a los que no solo habría que tirar el pelo, sino también echarlos a la calle escobazos, y no me refiero al difunto precisamente. Sus mejillas se enrojecían cada vez más, la ahogaba la rabia y parecía a punto de estallar. Algunos invitados reían disimuladamente, al parecer les divertía la escena. No faltaban los que incitaban al de intendencia hablándole en voz baja, eran los eternos cizañeros. Permítale preguntarle, ¿a quién se refiere usted?, dijo el ex empleado. Pero no vale la pena. La cosa no tiene importancia. Una viuda, una pobre viuda. Perdono, no se hable más del asunto. Y se bebió otra copa de vodka. Raskolnikov escuchaba todo esto en silencio y con una expresión de disgusto. Solo comía por no desairar a Catalina Ivanovna, limitándose a mordisquear los manjares con que ella le llenaba continuamente el plato. Toda su atención estaba concentrada en Sonia.
Esta temblaba, dominada por una inquietud creciente, pues presentía que la comida terminaría mal, y seguía con la vista aterrada los progresos de la exasperación de Catalina Ivanovna. Sabía muy bien que ella misma, Sonia, había sido la causa principal del insultante desaire con que las dos damas habían respondido a la invitación de su madrastra. Se había enterado por Amalia Ivanovna de que la madre incluso se había sentido ofendida, y había preguntado a la patrona: «¿Cree usted que yo puedo sentar a mi hija junto a esa señorita?» La joven sospechaba que su madrastra estaba enterada de ello, en cuyo caso este insulto la mortificaría más que una afrenta dirigida contra ella misma, contra sus hijos y contra la memoria de su padre. En fin, que Catalina Ivanovna, ante el terrible ultraje, no descansaría hasta haber dicho a aquellas provincianas que las dos eran unas etcétera, etcétera. Para colmo de desdichas, uno de los invitados que se sentaba en el otro extremo de la mesa envió a Sonia un plato donde se veían 2 corazones traspasados por una flecha, modelados con pan de centeno. Catalina Ivanovna, en un súbito arranque de cólera, manifestó a voz en grito que el autor de semejante broma era seguramente un asno borracho. Amalia Ivanovna, presa también de los peores presentimientos acerca del desenlace de la comida, y por otra parte, herida profundamente por la aspereza con que la trataba Catalina Ivanovna, se propuso a dar un giro a la atención general y al mismo tiempo hacerse valer a los ojos de todos los presentes. Para ello, empezó a contar de pronto que un amigo suyo, que era farmacéutico y se llamaba Karl, había tomado una noche un Simón cuyo cochero había intentado asesinarle, y Karl le suplicó que no le matara y se echó a llorar con las manos enlazadas. Tan aterrado estaba que él también sintió su corazón traspasado. Aunque esta historia le hizo sonreír, Catalina Ivanovna dijo que Amalia Ivanovna no debía contar anécdotas en ruso. La alemana se sintió profundamente ofendida y respondió que su Vateros Berlín fue un hombre muy importante que paseaba todo el día las manos por los bolsillos. La burlona Catalina Ivanovna no pudo contenerse y lanzó tal carcajada que Amalia Ivanovna acabó por perder la paciencia y hubo de hacer un gran esfuerzo para no saltar. «¿Había oído usted a esa vieja lechuza?», siguió diciendo en voz baja Catalina Ivanovna a Raskolnikov. «Ha querido decir que su padre se paseaba con las manos en los bolsillos y todo el mundo habrá creído que se estaba registrando los bolsillos a todas horas». ¿Ha observado usted, Rodion Romanovich, que por regla general los extranjeros establecidos en Petersburgo, especialmente los alemanes que llegan de Dios sabe dónde, son bastante menos inteligentes que nosotros? Dígame usted si no es una necedad contar una historia como esa del farmacéutico cuyo corazón estaba traspasado de espanto. El muy mentecato, en vez de echarse sobre el cochero y atarlo, enlaza las manos y llora y suplica. ¡Ah, qué mujer tan estúpida! Cree que esta historia es conmovedora y no se da cuenta de su necedad. A mi juicio, ese alcohólico que fue empleado de intendencia es más inteligente que ella. Cuando menos se ve enseguida que está dominado por la bebida y que hasta el último destello de su lucidez ha naufragado en el alcohol. En cambio, todos esos que están serios y callados. Pero fíjese cómo abre los ojos esa mujer. Está enojada. ¡Ja, ja! Está que trina. Catalina Ivanovna, con aire de entusiasmo, habló de otras 1000 cosas insignificantes y de improviso anunció que tan pronto como obtuviera la pensión se retiraría a T, su ciudad natal, para abrir un centro de enseñanza que se dedicaría a la educación de muchachas nobles. Aún no había hablado de este proyecto a Raskolnikov y se lo expuso con todo detalle. Como por arte de magia, exhibió aquel diploma de que Marmeladov había hablado a Raskolnikov cuando le contó en una taberna que Catalina Ivanovna, al salir del pensionado, había bailado en presencia del gobernador y de otras personalidades la danza del chal. Podría creerse que Catalina Ivanovna usaba este diploma para demostrar su derecho a abrir un pensionado, pero su verdadero fin había sido otro. Había pensado utilizarlo para confundir a aquellas provincianas endomingadas en el caso de que hubieran asistido a la comida de funerales, demostrándoles así que ella pertenecía a una de las familias más nobles, que era hija de un coronel, y en fin, que valía 1000 veces más que todas las advenedizas que en los últimos tiempos se había multiplicado de un modo exorbitante. El diploma dio vuelta a la mesa. Los invitados lo pasaban de mano en mano, sin que Catalina Ivanovna se opusiera a ello, ya que aquel papel la presentaba en toutes lettres como hija de un consejero de la corte, de un caballero, lo que la autorizaba a considerarse hija de un coronel. Después, la viuda, inflamada de entusiasmo, empezó a hablar de la existencia tranquila y feliz que pensaba llevar en T. Incluso se refirió a los profesores que llamarían a instruir a sus alumnas, citando al señor Magot, viejo y respetable francés que le había enseñado a ella este idioma. Entonces estaba pasando los últimos días de su vida en T y no vacilaría en ingresar como profesor de su pensionado por un módico sueldo.
Finalmente, anunció que Sonia la acompañaría y le ayudaría a dirigir el centro de enseñanza, lo cual produjo una risa ahogada en un extremo de la mesa. Catalina Ivanovna fingió no haberla oído, pero levantando de pronto la voz, empezó a enumerar las cualidades incontables que permitirían a Sonia Simonovna secundarla en su empresa. Ensalzó su dulzura, su paciencia, su abnegación, su nobleza de alma, su vasta cultura, dicho lo cual, le dio un golpecito cariñoso en la mejilla y se levantó para besarla, cosa que hizo 2 veces. Sonia enrojeció y Catalina Ivanovna, hecha un mar de lágrimas, dijo de pronto que era una tonta que se dejaba impresionar demasiado por los acontecimientos y ya que la comida había terminado, iba a servir el té. Entonces Amalia Ivanovna, molesta por el hecho de no haber podido pronunciar una sola palabra en la conversación precedente y también al ver que nadie le prestaba atención, decidió arriesgarse nuevamente y aunque dominada por la inquietud, hizo a Catalina Ivanovna la sabia observación de que debería prestar atención especialísima a la ropa interior de las alumnas, di wash, y contratar a una mujer para que se cuidara exclusivamente de ello, di dam. Y en fin, que sería una medida prudente vigilar a las muchachas de modo que no pudieran leer novelas por las noches. Catalina Ivanovna, que se hallaba bajo los efectos estimulantes de la animada ceremonia, le respondió ásperamente que sus observaciones eran desatinadas y que no entendía nada, que el cuidado de la wash incumbía al ama de llaves y no a la dirección de un pensionado de muchachas nobles. En cuanto a la observación relacionada con la lectura de las novelas, le parecía simplemente una inconveniencia. Todo esto equivalía a decirle que se callase. De pronto Amalia Ivanovna enrojeció y replicó agriamente que ella siempre había dado muestras de las mejores intenciones y que hacía ya bastante tiempo que no recibía geld por el alquiler de la habitación de Catalina Ivanovna. Esta le replicó que mentía al hablar de las buenas intenciones, pues el mismo día anterior, cuando el difunto estaba todavía en el aposento, se había presentado para reclamarle con malos modos el dinero del alquiler. Entonces la patrona dijo que había invitado a las 2 damas y que éstas no habían aceptado porque eran nobles y no podían ir a casa de una mujer que no era noble, a lo cual repuso Catalina Ivanovna que como ella no era nada, no estaba capacitada para juzgarlas a la verdadera nobleza. Amalia Ivanovna no pudo soportar esta insolencia y declaró que su váter Osberlin era un hombre muy importante que siempre iba con las manos en los bolsillos y haciendo puaf puaf. Y para dar una idea más exacta de cómo era tal váter, la señora Lippewechsel se levantó, introdujo las 2 manos en sus bolsillos, hinchó los carrillos y empezó a imitar el puaf puaf paterno en medio de las risas de todos los inquilinos, cuya intención era alentarla con la esperanza de asistir a una batalla entre las 2 mujeres. Catalina Ivanovna, incapaz de seguir conteniéndose, declaró a voz en grito que seguramente Amalia Ivanovna no había tenido nunca váter, que era una vulgar finesa de Petersburgo, una borracha que había sido cocinera o algo peor. La señora Lippewechsel se puso tan roja como un pimiento y replicó a grandes voces que era Catalina Ivanovna la que no había tenido váter, pero que ella tenía un váter Osberlin que llevaba largos redingotes y siempre iba haciendo puaf puaf. Catalina Ivanovna respondió desdeñosamente que todo el mundo conocía su propio origen y que en su diploma se decía con caracteres de imprenta que era hija de un coronel, mientras que el padre de Amalia Ivanovna, en el caso de que existiera, debía ser un lechero finés, pero que era más probable que ella no tuviera padre, ya que nadie sabía aún cuál era su patrimónico, es decir, se llamaba Amalia Ivanovna o Amalia Ludvigovna. Al oír estas palabras, la patrona fuera de sí empezó a golpear con el puño la mesa, mientras decía a grandes gritos que ella era Ivanovna y no Ludvigovna, que su váter se llamaba Johann, que era bailío, cosa que no había sido jamás el váter de Catalina Ivanovna. Esta se levantó en el acto y con una voz cuya calma contrastaba con la palidez de su semblante y la agitación de su pecho, dijo a Amalia Ivanovna que si osaba volver a comparar, aunque fuera solo una vez, a su miserable váter con su padre, le arrancaría el gorro y se lo pisotearía. Al oír esto, Amalia Ivanovna empezó a ir y venir precipitadamente por la habitación, gritando con todas sus fuerzas que ella era la dueña de la casa y que Catalina Ivanovna debía marcharse inmediatamente. Acto seguido, se arrojó sobre la mesa y empezó a recoger sus cubiertos de plata. A esto siguió una confusión y un alboroto indescriptibles. Los niños se echaron a llorar. Sonia se abalanzó sobre su madrastra para intentar retenerla, pero cuando Amalia Ivanovna aludió a la tarjeta amarilla, la viuda rechazó a la muchacha y se fue derecha a la patrona con la intención de poner en práctica su amenaza.
En ese momento se abrió la puerta y apareció en el umbral Piotr Petrovich Lujine, que paseó una mirada atenta y severa por toda la concurrencia. Catalina Ivanovna corrió hacia él. Si te ha gustado esta historia, dale like, compártela y suscríbete a nuestro canal. Tenemos capítulos nuevos todos los lunes, miércoles y viernes. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Encontrarás los links en la caja de descripción, así como toda la información sobre el texto que acabas de escuchar. También puedes dejarnos en los comentarios recomendaciones de libros que deberíamos